Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mariano y en el día de hoy voy a estar continuando con esta demo de este paisaje. Antes de comenzar, si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art, los invito a suscribirse al canal. Ahora sí, empecemos. En este video voy a estar hablando de dos temas. Uno es el pincel que estoy usando, que bueno, como el título lo dice, es el viejo y querido Round Brush, que es un pincel circular. Y el otro tema es un poco el proceso para elegir los colores en una ilustración o una pintura digital. Y bueno, más concretamente cómo fui pensando los colores y el tema de la luz y la sombra en este ejemplo en particular. En cuanto al pincel, bueno, la idea de usar el Round Brush o pincel circular de Photoshop es más que nada un ejercicio experimental personal que hice, y que es usar algún tipo de limitación al momento de pintar para enfocarme solamente en la pintura y no estar tan preocupado en qué pincel elegir, qué tipo de pincel conviene más para hacer cierta textura o todas esas cuestiones que uno se enrosca y que al final te terminan quitando tiempo y energía para enfocarte en realmente lo importante, que es pintar. Entonces por eso la idea de este ejercicio es usar un pincel o dos circulares para toda la pintura. Por eso, bueno, yo voy a estar trabajando con un pincel que permita hacer casi toda la parte sólida de la pintura y un efecto más de tipo aerosol para quizás algunas áreas puntuales en donde tenga que realzar un poco más la luz. Pero fundamentalmente voy a estar haciendo la pintura con dos pinceles circulares y uno en especial lo voy a estar usando en un 95% más o menos. Así que bueno, eso en cuanto al pincel. Bueno, y ahora ya pasando al tema del color, voy a hablar un poco de cómo elegir o cómo elegí los colores para hacer esta pintura e ir avanzando, ¿no? En el video anterior pueden observar que yo primero dibujé, hice un sketch lineal y después pasé a escala de valores en blanco y negro para tener una referencia de cómo quería iluminar la escena. Ahora bueno, es momento de pasar a lo que es el color, la luz, la sombra y todo eso. Entonces para esta etapa sí me pareció ya conveniente, digamos, usar referencias. Busqué algunas imágenes en sitios gratuitos. Me armé un panel en un costado con imágenes y ya tener una cierta referencia de que me permita a mí darme cierto apoyo para pintar. Entonces, ¿cómo elegir los colores para pintar todo esto? Bueno, primero usar un poco la imaginación y pensar en qué tipo de imagen queremos lograr, qué tipo de clima, si va a ser de noche, de día, si va a ser un atardecer, luz de mediodía, un amanecer, si va a estar lloviendo, va a haber un tornado, va a caer granizo o va a estar el sol despejado. Es decir, pensar también en la situación climatológica. Y una vez que tenemos una idea más o menos, ¿no?, de qué tipo de clima va a ser, cómo lo imaginamos, bueno, pasar a la acción y buscar referencias que nos den apoyo para generar esos climas. Entonces yo dudaba primero en hacer una escena más oscura al principio, más misteriosa, pero después me terminé volcando por una escena un poco más cálida en cuanto a los colores, en cuanto al clima, al día, y me imaginé, bueno, una escena otoñal que podía ser con una luz quizás de costado, cálida, que podría ser un atardecer o un amanecer. Y me imaginé cómo debería iluminarse eso, y para eso fui haciendo toda la escala de valores, la pintura en valores que vimos en el video anterior. Ya con lo que me había imaginado más las referencias, tenía como cierta base para empezar a pintar. Entonces bueno, ahí empieza el proceso intuitivo de qué empezar a pintar y cómo hacerlo y qué color elegir. Y para eso yo voy a estar empezando por quizás la parte más grande de la pintura, que es el árbol gigante, eligiendo como un color intuitivo
el marrón de alguna forma, y a partir de ahí empezar. Y a medida que se van agregando los colores sobre el canvas de trabajo, probablemente haya que hacer ajustes en determinados lugares para que esos colores vayan combinando. Pero bueno, voy a tener una referencia de apoyo, voy a tener una idea de lo que quiero lograr, y bueno, ya con eso ya en la cabeza puedo ir avanzando sobre los distintos elementos e ir pintando. Entonces, el concepto va a ser empezar a pintar primero el árbol, después los otros elementos como el castillo, y todo con el tipo de luz que quiero darle, con el tipo de clima que quiero lograr. Y a medida que se va avanzando, como decía antes, seguramente se van corrigiendo cosas o se van acentuando otras para que la pintura vaya teniendo el efecto buscado. Ahora, ¿cómo se puede mejorar en cuanto al uso del color o la teoría del color o lo que sea en arte en general, ¿no? Y creo que un ejercicio que a mí me sirve es, por ejemplo, hacer estudios de grandes maestros de pinturas, hacer estudios de color. Es decir, agarrar una pintura de un paisaje que me gusta y tratar de hacer al lado un estudio sin hacer color picker, es decir, sin usar la herramienta cuentagotas en Photoshop para elegir los colores, e ir yo mismo trasladando esos colores a ojo. Entonces, a medida que se hagan muchos de esos estudios, se va mejorando muy de a poco en el uso del color, y uno va entendiendo también, bueno, qué colores se usan cuándo, en qué situaciones y cómo, o por lo menos cómo los grandes maestros lo utilizaban. Por eso, bueno, en otra demo más adelante voy a estar haciendo un video específico sobre cómo hacer un estudio de color. Pero bueno, son este tipo de ejercicios los que realmente te hacen mejorar en este tema y te dan como herramientas o riqueza o lo que sea para utilizar en el propio arte. Y otro tema que va ligado al uso de color, y creo que va antes todavía, es el uso de valores. Es decir, qué tan claro u oscuro es algo, cómo va a contrastar en la escena. Y bueno, el uso de valores adecuado es lo que te determina que la escena se lea bien, que haya buen contraste, que te dice, bueno, qué es luz y qué es sombra. Por eso te da mucha información el tema de los valores, y por eso antes de pasar a color, en este caso puntual, hice una práctica de valores o un sketch de valores para definir bien cómo quería iluminar esta escena. Uno puede hacer un sketch de esa forma, o si no, directamente con más práctica hacer un boceto en color y listo, y ya pasás directamente al color y la parte de blanco y negro la salteás. Pero bueno, también tener un sketch en blanco y negro te sirve como guía para pasar a color después, porque vas a saber, bueno, estas áreas van iluminadas, estas áreas van en sombra, esto va a tener más o menos estos colores, digamos en escala de grises. Así que es una buena práctica también para adoptar uno. Así que bueno, si bien estos dos videos fueron un poco sobre el uso de uno o dos pinceles en Photoshop, más precisamente el pincel circular, la idea también era compartirles el proceso de trabajo de principio a fin para hacer una pintura digital, para que puedan ver los distintos pasos y también conocer un poco más de lo que voy pensando, procesando a medida que voy avanzando en la pintura. Así que bueno, para finalizar les voy a poner una música, voy a adelantar el video porque si no va a ser muy largo. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art, y si quieren profundizar en alguno de los temas pueden comprar alguno de mis cursos que están disponibles en mi sitio web. Eso es todo por el día de hoy, nos vemos la próxima y un abrazo grande.